conéctense, que se estarán conectando. Un saludo desde Tamaco, Colombia. Sucre. Así que estamos aquí disfrutando Del calor. Previamente también estará viendo un evento importante para nuestros hermanos que nos estarán viendo. Habrá un hermoso congreso, tendremos unos temas preciosos, así que se les hace la invitación que se sigan conectando para que puedan disfrutar de este hermoso momento en este sábado. Amén. Aquí nos acompaña pues la hermanita Noreli, que me invitó a pasar para que entonemos estos himnos, y vamos a entonar el himno 165, en presencia estar de Cristo, y todos puestos de pie. Amén. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar. Pero pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros al abrigo de su amor. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Cara a cara, cuán glorioso ha de ser así vivir. Ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Amén. 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 Seguimos con el himno número 11. Unidos en espíritu. Amén. Unidos en espíritu al coro celestial.
público triunfar. Y si vertimos lágrimas al frente de la cruz, pues se oye el júbilo, pues vive el buen Jesús. Lo que en el triste Gólgota derrota pareció, de ser sellado túmulo en triunfo se cambió. Vencido está el barato, menguando su poder, y el mortal sus súbditos ya no habrá de ser. Jesús de gloria, príncipe, autor de nuestra paz, demuéstranos, venémoslo, tu esplendorosa faz, y acepta el dulce cántico de nuestra gratitud por tu valiosa dádiva de la eterna salud. Amén. Amén. Bien, hermanos, para finalizar, cantamos el himno 18. Suenen dulces himnos, gratos al Señor, y oígase el concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador, para bendecir nuestra inmortal. gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyan leche y miel, y abundancias pasan y solas. Gócense los pueblos, gócese Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la unida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Lata en nuestros pechos doble gratitud hacia quien nos brinda redención. Ya Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Amén. Amén. Que el Señor bendiga las voces y los corazones que en esta hora le hemos alabado y glorificado a través de estas hermosas alabanzas. Amén. Amén. Pueden sentarse.
¿Quiere presentar? Sí, sí, sí. Pasen. Ya, solo pongo. HD, ¿sí tienen 3 HD? Ujú. ¿Quiere dar la bienvenida? La bienvenida. Ajá. Esta es la introducción. Muy buenas noches, hermanos. El Señor nos guarde. Feliz Santo Sábado. Hoy nos hallamos en este lugar, el Tamaco, del departamento de Sucre, municipio de Majagual, área de La Mojana. Bueno, nos encontramos en esta noche con el pastor Miguel Amado, con su esposa que vinieron desde México y nos están acompañando en el, digamos que en el preámbulo de lo que ha de ser el Congreso Nacional, el segundo Congreso Nacional del Movimiento Historicista Adventista del Séptimo Día de Sostén Propio. Para nosotros es un privilegio que ellos estén acá y también pues a ustedes que nos acompañan, la hermana Lidis, el hermano Claudio, el hermano Manuel que nos acompaña, la hermana Doni, la hermana Arnelis, la hermanita Yona, la hermanita Laura y los niños que se encuentran acá con nosotros. Estamos verdaderamente muy agradecidos con el Señor y aunque no expreso tanto con sonrisa, pues no quepo en mi cuerpo de la felicidad de ver de que ya prácticamente estamos casi que dándole inicio a este congreso que oficialmente arranca el 17 de junio y está terminando el 27 de junio, ya el 28 es la partida. Pero ¿para qué pensar en la partida y en la finalidad cuando podemos disfrutar en este momento? Así que hoy tenemos el privilegio, hoy, mañana, en todos estos días, de que el pastor Miguel Amado pues nos transmita un poco de esa experiencia que él ha tenido con el Señor y que nos conduzca a través de la Escritura a ese encuentro personal con Cristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a darle la bienvenida al pastor Miguel Amado y al mismo tiempo pues pedirle que por favor haga lo que él sabe hacer en el Señor y es dejarse utilizar por el Espíritu Santo para que nos ayude a crecer en el área espiritual. Amén. No sé, pastor, si ya está listo. Espérame tantito. Bueno, vamos a esperar un momentico. Así que damos también gracias porque, bueno, es bueno estar en calor. El calor es bueno, hermanos. Claro. Y Dios ha sido benevolente, hermanos, durante todo este tiempo. Mire que teníamos un poco de lluvia, pero por misericordia el Señor también nos ha permitido que haya un poco de ¿cómo se podría llamar? De verano. Eso nos ayuda también. Así que hay que ser agradecidos con el Señor. Y bueno, creo que es el segundo congreso que hacemos aquí en el Tamaco. El primero que hicimos fue en diciembre, un congreso local que estuvimos, y el segundo congreso nacional que estamos desarrollándolo aquí en el Tamaco. Así que esperamos, hermanos, que ustedes se sientan identificados y que al llegar a este lugar podamos nosotros tener una experiencia bonita. Estamos en un lugar muy bonito, rodeado de personas con principios, personas que tienen mucho que dar, y damos gracias por ello. Así que listo, pastor. Bueno, nos hallamos ya entonces en el preámbulo del inicio de este maravilloso estudio. Bueno, pastor, si quiere coger el mismo. ¿De para arriba lo ven? ¿Quién de para arriba? No. Ahí.
Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Bendecidos, contentos, alegres, en victoria. Gracias a nuestro Dios. Pues vamos a ponernos de rodillas y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para estudiar su santa y bendita palabra. En este día ya santo del Señor, desde luego, los que puedan arrodillarse se arrodillan, y los que por alguna condición no pueden, pues el Señor conoce sus corazones. Así que vamos a orar y vamos a encomendarnos a Dios. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, nos postramos de rodillas, mi Dios, ante tu presencia, pidiendo tu dirección, pidiendo tu sabiduría, pidiendo la presencia de tu Espíritu Santo en esta tarde de sábado, para que tú nos guíes a través de las sagradas Escrituras. Te rogamos y te suplicamos, Señor mi Dios, que lo que estudiemos en esta noche nos haga ver nuestra realidad, pero también nos haga recordar el por qué fuimos creados y el por qué fuimos llamados. Amén. Te rogamos y te suplicamos que este mensaje no solamente sea para nosotros, sino que sea para todos aquellos que han de escucharlo, mi Dios, y que hagamos un compromiso contigo, hagamos esa reconciliación, porque hemos estado dejando de hacer lo que tú nos has mandado, donde te suplicamos que nos hables a través de tus sagradas Escrituras. Todo esto, Señor mi Dios, te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tu iglesia dice, amén. Amén. Vamos a estudiar en este sábado, hermanos, lo que lleva por título el tiempo, el movimiento y las providencias de Dios. Y los voy a invitar a abrir la palabra de Dios en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y el versículo 1. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2 y el versículo 1. Voy a ver si lo puedo poner aquí. Y si alguien quiere darle lectura para leer Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 1. A ver qué dice la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y en nuestra reunión con Él. Versículo 2. Que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Vamos a mirar que este mensaje que vamos a estudiar anoche está tomado de esta revista y de esta publicación que ustedes podrán encontrar en el boletín de la Conferencia General, volumen 1, del 1 de abril de 1903. Y vamos a ver cómo es que ese mensaje que se estaba dando allá en la época de Pablo, algunos la estaban tomando para su tiempo, cuando en realidad no era para el tiempo de ellos. Miren lo que nos dice. Dice el pastor A.G. Daniels: se recordará que ahora estamos estudiando el mensaje que tenemos que dar, el campo que hemos de ocupar y las providencias especiales de Dios por medio de las cuales hemos de hacer la obra. Los puntos que deseo enfatizar esta noche son: 1, ¿qué dice aquí?
El tiempo, 2 el movimiento y 3. y las providencias. Hay 3 aspectos que van relacionados con el mensaje que tenemos que dar. Pregunta, ¿cuál es el mensaje que tenemos que dar? La Biblia nos va a decir que ese mensaje se encuentra en Apocalipsis capítulo 14. Vamos a leerlo en el versículo 6. Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 6. ¿Qué dice la Biblia? Apocalipsis 14, 6. A ver quién quiere leerlo. ¿Quién lo lee? 14:6. Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 6. Amén. La palabra de Dios dice así. Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua. Versículo 8. Y otro ángel siguió diciendo: Ya lo puede prender. ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones de vino de la ira de su fornicación. Versículos del 9 a el 12. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. ¿Qué tenemos ahí en Apocalipsis capítulo 14, hermanos? El mensaje de los 3 ángeles. Eso es lo que vamos a encontrar aquí. Se recordará que ahora estamos estudiando el mensaje que tenemos que dar. Y ese mensaje es, repitámoslo, el mensaje de los 3 ángeles. Ahora, otro segundo punto. El campo que hemos de ocupar. ¿Cuál es ese campo? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 6. ¿Quiere leerlo, hermano? ¿Cómo dice Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 6? Dice la palabra de Dios: vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra. Y aquí viene la respuesta a el campo que hemos de ocupar. ¿Cuál es ese campo? ¿Qué dice la Biblia? Toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que ya tenemos la respuesta a la primera pregunta. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que dar? El mensaje de los 3 ángeles. ¿Cuál es el campo que va a ocupar este mensaje? ¿Y cuál es la respuesta? Toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, y las providencias especiales de Dios por medio de las cuales hemos de hacer la obra. ¿Será que Dios nos está dando las providencias para hacer la obra en este tiempo? Amén. También nos va a dar las providencias. Ahora dice,
Los puntos que deseo enfatizar esta noche son el tiempo, el movimiento y las providencias. Si seguimos avanzando, ya nosotros leímos y vamos a leer ahora, ya leímos segunda de el versículo 1 a el versículo 10. Dice la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 10. Dice el Señor: pero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer que da a luz, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, ¿qué dice el versículo 4? No estáis en tinieblas. ¿Estamos nosotros en tinieblas? La palabra de Dios dice: mas vosotros no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Versículo 6. Por tanto, ¿qué dice la palabra de Dios en el versículo 6? ¿A qué se nos exhorta? A que no durmamos, que no estemos dormidos, que estemos ¿cómo? Despiertos, que estemos vivos. Una persona que está dormida, ¿a qué se le compara en la Biblia a una persona que está dormida? Muerta. Y el Señor nos está exhortando a que no estemos muertos espirituales, que no estemos dormidos espirituales, sino que estemos despiertos, que estemos vivos, que tengamos el aliento de vida, que tengamos el Espíritu del Señor, para que nos movamos a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Dando qué mensaje? El mensaje de los 3 ángeles. Sigamos leyendo. Sigue diciendo la palabra del Señor: no durmamos como los demás. Antes, ¿qué dice la palabra de Dios? Velemos. ¿Y qué más? Y seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, somos sobrios, vestidos de la coraza de fe y amor y de la esperanza de salvación como un yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Amén. Así que la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros no debemos de estar durmiendo. Algunos, en la época del apóstol Pablo, empezaron a despertar a través del mensaje. Y la Biblia dice que tanto fue el despertar que muchos comenzaron a decir que ya el Señor venía en los tiempos del apóstol Pablo. Veamos lo que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2 ahora, y leamos en el versículo 1 en adelante. Miren lo que dice segunda de Tesalonicenses. Miren lo que provocó el sermón del apóstol Pablo. Dice el Señor: os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo
y nuestra reunión con Él. Que no seáis prestamente movidos de vuestro pensáis, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como nuestra, como que el día del Señor Cristo está cerca. ¿Qué empezaron a hacer los tesalonicenses cuando escucharon al apóstol Pablo de que no debían dormir, de que deberían de estar prestos a la atención, de que ya Cristo venía? ¿Qué empezaron a hacer los tesalonicenses? Empezaron a predicar. Pero ¿saben qué más empezaron a hacer? Empezaron a colocar tiempos de fecha para la venida del Señor Jesús. Y por eso Pablo les dice, no se adelanten tanto a colocar fechas para la venida del Señor. Porque ahora Pablo va a decir algunos eventos que se tienen que desarrollar antes de que Cristo venga. Y vamos a ver cuáles son estos eventos. Versículo 3, ¿qué dice la Biblia? Dice el Señor, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Miren lo que nos va a decir este sermón del hermano Daniels. Nos dice, de esto se deduce claramente que no siempre ha sido conveniente que los hombres esperen la venida de Cristo en su día. Siempre se ha enseñado claramente por la iglesia que Cristo vendría. Lo enseñó la iglesia de Tesalónica. La Biblia dice en primera de Tesalonicenses que sí, y en segunda de Tesalonicenses también. Pero miren desde cuándo se ha enseñado esa venida. Dice, Enoc enseñó esto, Abraham lo enseñó, todos los patriarcas, profetas y apóstoles lo enseñaron de la más clara y enfática manera. Pero ninguno de ellos enseñó que Cristo había de venir y establecer su reino eterno de gloria en su generación. Ellos anunciaron la venida del Señor Jesús. El profeta Isaías nos dice en Isaías capítulo 9 y el versículo 7, hablándonos de esa primera venida. Los apóstoles empezaron a enseñar de la segunda venida. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y se empezó a predicar eso. Es más, cuando nosotros veníamos, el taxista que nos traía nos hizo la pregunta, ¿por qué ustedes son adventistas del séptimo día? Y le respondimos y le dijimos, somos adventistas porque creemos en la segunda venida de Jesús en una aparición personal y visible. Creemos que Él va a venir por segunda vez. ¿Cuántos creen eso de los que están aquí? Amén. Entonces, ¿qué somos? Adventistas. Y me pregunta y me dice el taxista, ¿y por qué del séptimo día? Le dije, esa venida que aparece en el Evangelio de Mateo, vamos a leerlo para recordarlo. Mateo capítulo 24. Esa hermosa segunda venida que una generación verá venir en gloria y majestad. Mateo capítulo 24 y vamos a leer a partir de el versículo 27. Mateo 24, 27. Dice el Señor,
Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿La venida de quién? Del Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Cristo Jesús. E inmediatamente después, dice el versículo 29, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces, versículo 30, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Mateo 24:30, hermanos? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentará toda la tribu de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿De qué nos está hablando ahí? De la segunda venida, que viene con poder y gran gloria. Por eso dice aquí, pero una generación vendrá a la etapa de acción que verá a Cristo venir en su gloria. Ahora, sigue diciendo, esa generación estará justificada en buscarlo. La iglesia que viva en ese tiempo será comisionada. ¿Y qué dice aquí, hermano? Será comisionada ¿por quién? Por Dios. ¿Para qué? Para advertir al mundo con respecto a ese evento. Así que la iglesia que viva en este tiempo, la palabra de Dios y este sermón nos dice que será comisionada por Dios para advertir al mundo con respecto a ese evento. Así que hay una generación que va a ser comisionada ¿por quién? Acabamos de leer. Por Dios. Por Dios, no por una iglesia, no por un hombre, sino ¿por quién? Por Dios. Así que se tiene que cumplir lo que dijo el apóstol Pedro, que dice Hechos capítulo 5 y el versículo 29. Hechos capítulo 5 y el versículo 29. La Biblia dice, es menester. Pero vamos a aplicar ese versículo para nosotros. ¿Cómo diría si aplicamos ese versículo para nosotros? Es menester para mí. ¿Y qué más dice la Biblia? ¿Hechos qué? Hechos 5:29. Es menester para mí obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. Por eso la cita nos dice, la iglesia que viva en ese tiempo será comisionada por Dios para advertir al mundo con respecto a ese evento. Así que el compromiso, ¿con quién va a estar? ¿Con el hombre o con Dios? Con Dios. Luego nos sigue diciendo, nosotros como pueblo creemos que ha llegado la hora de que Cristo termine su obra y regrese a la tierra por su iglesia. Ahí está el compromiso. ¿Con quién? Con nosotros. ¿Para qué? Para advertir al mundo y para anunciar al mundo de la segunda venida de Jesús. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 14. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 14. Aquí aparece la segunda venida del Señor Jesús después de el mensaje de el tercer ángel. Miren lo que dice. Apocalipsis 14:14. Ya lo tenemos. Amén. Dice, y miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube, ¿qué dice la Biblia? Uno sentado semejante ¿a quién? Al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza
una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Así que después del mensaje del tercer ángel, ¿qué viene? La segunda venida del Señor Jesús. Y nos dice la cita: nosotros como pueblo creemos que ha llegado la hora de que Cristo termine su obra. Preguntamos, hermanos, ¿ya ha llegado esa hora? Ya ha llegado la hora. Desde 1903 el Señor nos está haciendo la invitación. Seguimos leyendo. Y regrese a la tierra por su iglesia. Creemos que la evidencia es abundante, clara e inequívoca. Y creemos que hemos sido comisionados por Dios para tomar esta evidencia y anunciarla a todo el mundo. Y miren lo que estaba predicando el pastor Daniels. Tenemos razón en esta afirmación. ¿Y qué decía la iglesia, hermanos? Sí, Señor. Sí creemos que tenemos esa afirmación. ¿Es esta la verdad o hemos seguido fábulas astutamente e inventadas? Esa es la cuestión a la que debemos enfrentarnos aquí como nunca antes la hemos enfrentado. ¿Estamos en tierra firme? ¿Tenemos la verdad? ¿Ha sonado la hora para que la iglesia de Dios se levante y proclame al mundo que su rey viene? ¿Creemos eso, hermanos? Amén. Amén. Luego dice: deseo dedicar un poco de tiempo de esta noche a la fase temporal de la pregunta. Las escrituras nos hablan de un periodo llamado el tiempo del fin. ¿Dónde aparece eso en la palabra de Dios? Vamos a leerlo en el libro de Daniel. Vamos a buscar Daniel. Y leeremos en el capítulo 11, Daniel capítulo 11. En el versículo 35, ya tenemos Daniel 11, 35, dice la Biblia: y algunos de los sabios caerán para ser purificados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Hay un tiempo determinado. ¿Cuándo es que iba a concluir este tiempo determinado? Leámoslo en Daniel capítulo 7 y el versículo 25. Aquí hay un plazo de tiempo determinado. Miren cuál es este tiempo. ¿Y para quién está dedicado este tiempo? Y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y dice la Biblia: y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta un tiempo. Hay un tiempo determinado. ¿Cuál es ese tiempo determinado? Tiempo, tiempos y el medio de un tiempo. ¿Cuánto tiempo Dios había determinado? Aquí la Biblia nos dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ese mismo tiempo aparece en Daniel capítulo 12. Leámoslo. Y en el versículo 7, Daniel 12:7 dice: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por aquel que vive por siempre, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando él
acabe de dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ese mismo tiempo de este mismo poder aparece en Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 5. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 5. Dice la palabra de Dios: y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad de actuar 42 meses. Esos 42 meses es el tiempo cuando iba a llegar en su tiempo determinado el tiempo del fin. Por eso dice, las escrituras nos hablan de un periodo llamado el tiempo del fin. Nos hablan de un día llamado el día de su preparación. Nos hablan de una hora llamada la hora de su juicio. Nos hablan de una obra llamada la terminación del evangelio. Todo esto significa lo mismo. Todos estos periodos y características se aplican al mismo tiempo. Se centran en el mismo punto. Lo hacen. Se puede demostrar tan claramente como un rayo de sol que todas estas referencias se aplican a una y la misma cosa. Así que todas estas profecías, hermanos, van relacionadas. ¿Y a qué también van relacionadas? ¿Qué dice aquí? A la misma generación. ¿A qué más? Al mismo movimiento. Se puede demostrar claramente que esta es a la generación a la que se aplican y que el mensaje del tercer ángel es el movimiento preciso al que se refieren. Pregunta, hermanos, ¿va a haber un movimiento del mensaje del tercer ángel? ¿Va a haber un movimiento que va a predicar este mensaje? ¿Saben ustedes que cada uno de nosotros estamos simbolizados por un ángel? Amén. Cada uno de nosotros tiene una obra que hacer en este movimiento. No todo lo puede hacer el pastor. Cada uno de nosotros tiene una obra que hacer. Desde la hermana que dedica su tiempo para que el pueblo de Dios reciba alimento físico, hasta el hermano que dedica su tiempo a la predicación del evangelio, de la amonestación, desde el hermano que dedica su tiempo para mover a los hermanos de un lugar a otro, como también el hermano que presta su cama para que otro hermano pueda descansar ahí. Cada uno de nosotros tiene un rol, un compromiso en este movimiento. Cada uno, desde el hermano que apoya con su granito de arena, como desde aquel hermano que entrega un costal de arena. Cada uno de nosotros tiene un papel importante que jugar en esta gran controversia entre el bien y el mal, en este movimiento que es el movimiento del tercer ángel. Ahora yo les hago la pregunta, hermanos. Ahí nos dice que es un movimiento, no es algo que está estancado, es un movimiento. Un grupo de personas que constantemente se están moviendo. Por eso se le llama movimiento. Alguien que no está estático, alguien que no está quieto, alguien que siempre está en movimiento. Y es el movimiento del tercer ángel. Por eso nos dice, ahora, el apóstol dice que Cristo no puede venir a menos que haya primero, ¿qué cosa dice aquí? Una apostasía.
y el hombre de pecado sea revelado. El apóstol se refiere aquí a la profecía de Daniel. El hombre de pecado es el mismo que el cuerno pequeño del 7º capítulo de Daniel. ¿Dónde aparece el cuerno pequeño? En Daniel capítulo 7 y el versículo 8 vamos a leer. Daniel capítulo 7 y el versículo 8. La Biblia nos va a decir ahí cuándo es que aparece este cuerno pequeño. Dice la Biblia: y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí, en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Aquí aparece el cuerno pequeño. ¿Saben ustedes que Daniel no entendía lo que era el cuerno pequeño? Hasta que vino el ángel Gabriel y les enseñó a Daniel quién era el cuerno pequeño. ¿Saben ustedes que también los ministros de Dios, que están simbolizados por esos ángeles, van a abrir la palabra de Dios ante el pueblo para que puedan comprender las escrituras? Mire lo que dice aquí mismo Daniel en el capítulo 7 y el versículo 15. A ver qué dice Daniel 7:15. ¿Ya estamos en Daniel 7:15, hermanos? Dice: yo, Daniel, fui turbado en mi espíritu, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. ¿Cómo dice el encabezado de sus Biblias, hermanos? ¿Cómo dice, hermana? Al comenzar acá dice mí. No, el mío dice: un ángel interpreta la visión. Un ángel interpreta la visión. ¿Quién es el que interpreta la visión? ¿Daniel? Un ángel. Así que este ángel le va a venir a enseñar ¿a quién? A Daniel lo que él miró en visión. Ahora dice, versículo 16: me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. ¿Saben ustedes que el Señor, a los que pertenezcan a este movimiento del tercer ángel, Dios los va a capacitar en la verdad? Y que cuando alguien venga a preguntarles, van a poder responder, porque el Señor los va a capacitar para instruir a los demás. Un ángel, la Biblia nos va a decir que es un ministro de Dios, alguien que es enviado para la salvación de las almas. Pero también los pastores son ministros de Dios. Los diáconos, o como se le llama en el primer siglo a los pastores, los ancianos, son ministros de Dios, que Dios los capacita a través del Espíritu Santo bajo la sabiduría del cielo, como fueron instruidos los apóstoles para responder a las preguntas del mensaje de los 3 ángeles. Por eso la palabra de Dios dice que se le acercó un ángel. Ese ángel es Gabriel. Y habló con él, dice. ¿Y qué es lo que va a hacer el ángel? A explicarle la visión, lo que él no entendía. Por eso dice: y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me dio a conocer la interpretación de las cosas. ¿Quién le dio la interpretación? El ángel. Así que desde el capítulo 7, versículo del 1 al 14, Daniel está teniendo la visión, pero Daniel no la entiende. En el versículo 15 y 16,
Daniel mismo registra que es un ángel el que va a venir a darle la explicación de esa visión del capítulo 7. Y encontramos que a Daniel le dicen el cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño que también dice la Biblia quién mismo es. Vamos a leerlo en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2 y el versículo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y el versículo 3. A ver, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia, apreciados hermanos? La Biblia dice en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y sea revelado ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que veamos lo que nos va a decir el hermano A.G. Daniels. Dice, el hombre de pecado es el mismo que el cuerno pequeño del 7º capítulo de Daniel. Así que, ¿quién es el cuerno pequeño? El hombre de pecado. ¿Y quién es el hombre de pecado? El cuerno pequeño. Ahora, por sus características, sabemos que representa al sistema de el papado. Porque dice que habla grandes cosas, habla blasfemias contra Dios. ¿Cuáles son esas blasfemias? Primero, se hace pasar por Dios. Segundo, que puede perdonar pecados. Tercero, hasta ha llegado a pretender cambiar la ley de Dios. Cambió los tiempos. Instituyó fiestas. Dios instituyó fiestas en el Antiguo Testamento. Ahora el sistema de organización del papado instituye también fiestas. Por eso se le llama el hombre de pecado o el cuerno pequeño. Sigue diciendo, los hechos concernientes a ese hombre de pecado son estos. 1. La iglesia se apartará de Dios y pondrá un hombre en el lugar de Dios. Usurpará el lugar de Dios. Usurpará la autoridad de Dios. Usurpará las prerrogativas de Dios en el mundo, entre los hombres. Se convertirá, ¿qué dice aquí? En un poder supremo. Y mantendrá esa supremacía durante 1260 años. Fíjense cómo surge el cuerno pequeño. Primero dice que va a surgir el cuerno pequeño, el hombre de pecado, 1, haciendo apartar a la iglesia de Dios. 2, dice que se va a poner en el lugar de Dios. 3, usurpará el lugar de Dios. Usurpará la autoridad y las prerrogativas de Dios. ¿De quién está hablando ahí, hermanos? Del cuerno pequeño, del papado. Del papado. Y dice que va a surgir así, pero que después de que él haya surgido, ¿qué dice el hermano Daniels y qué dice la Biblia? Después de que ya la iglesia haya colocado, se haya apartado, haya venido la apostasía, entonces después, ¿en qué se convertirá el papado? Se convertirá en un poder supremo. Ven que primero el papado surge. Y una vez que surge el cuerno pequeño, se sienta en la iglesia. Se coloca un hombre en el lugar de Dios. Ese hombre que hoy en día se le llama el Papa,
usurpa el lugar de Dios, usurpa la autoridad, pero sigue viniendo el desarrollo de el papado. Y cuando llegamos a un tiempo, nos va a decir que ahora se convertirá en un poder supremo. Cuando leemos nosotros, se convertirá en un poder supremo. ¿Qué nos está diciendo, hermanos? Que va a ir creciendo hasta llegar a tener el dominio, un poder supremo. O sea, no dice que va a surgir el papado. Ahí no nos está diciendo que el papado va a surgir hasta cuando se convierte en un poder supremo, sino que nos dice que él ya viene existiendo desde antes, pero llega un momento en que él se convierte en un poder supremo. Es como aquel niño que nace de su madre y sigue creciendo, empieza a crecer hasta que llega a su adultez, 18 años. ¿Qué él ya tiene? Poder de facultad de actuar solo sin la dependencia de mamá y papá. Ya se le considera adulto en la sociedad. Ya se le entrega su propia autoridad de decidir por él mismo, de actuar por él mismo. Así de igual manera, el papado, cuando llega a este su poder supremo, miren lo que comienza a decirle el hermano Agedaniel. Se convertirá en un poder supremo y mantendrá esa supremacía. ¿Por cuánto tiempo? Durante 1260 años. Así que cuando llegamos a esa madurez del papado, ahora él va a tener esa supremacía durante 1260 años. Al final de ese periodo, su supremacía, que dice, se romperá. Y esto marcará el comienzo del tiempo del fin. Pregunta, hermanos, ¿con qué tienen relación los 1260 años? ¿Con el nacimiento del papado o con la supremacía del papado? Con la supremacía. Con la supremacía del papado. Vamos a mirar aquí este pequeño diagrama que tenemos aquí, que es lo que hemos estudiado hasta ahorita. ¿Cuándo es que nació el papado? Y miremos lo que dice aquí. Esta es una escuela sabática de 1888. ¿Qué año dije? 1888. Es una escuela sabática de, ¿qué somos nosotros? Adventistas del séptimo día. ¿Cuándo nació esta iglesia? 22 de octubre de 1844. Y esta es una escuela sabática de los adventistas del séptimo día, de 1888. Y miren lo que nos está diciendo en 1888. Pregunta 16 de esta escuela sabática. ¿Cuándo se formó la unión de la iglesia y el Estado, de la cual surgió, ¿quién dice aquí? El papado. El papado. ¿Qué es el papado en Daniel 7? El cuerno pequeño. Entonces vamos a hacer la pregunta. ¿Cuándo se formó el cuerno pequeño?
Porque el papado, ¿quién es? El cuerno pequeño. ¿Cuándo se formó el cuerno pequeño? ¿Qué otro título se le da al cuerno pequeño? El hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Hagamos entonces la misma pregunta. ¿Cuándo se formó el hombre de pecado? Ahora, si nos hacemos la pregunta, ¿qué es el papado? Aquí vemos que es la unión de la iglesia y el Estado. ¿Qué es el papado? La unión de la iglesia con el Estado. ¿Qué es el cuerno pequeño? La unión de la iglesia con el Estado. ¿Qué es el hombre de pecado? La unión de la iglesia con el Estado. Ahora, hagámonos la pregunta. ¿Cuándo surgió el papado? ¿Cuándo surgió el hombre de pecado? ¿Cuándo surgió el cuerno pequeño? ¿Y cuál era la respuesta que nosotros como iglesia adventista del séptimo día declarábamos en 1888? ¿Cuál es la respuesta? Durante el reinado de Constantino, entre los años ¿qué? 303 y 337. Así que, cuando comenzaron a surgir, más bien cuando comenzaron a hacer los papas para apartar a la iglesia de Dios. ¿Cuándo es que los papas empezaron a ponerse en el lugar de Dios? ¿Cuándo es que comenzaron a usurpar el lugar de Dios, la autoridad de Dios, las prerrogativas de Dios? ¿Desde cuándo? Desde el 313. ¿Pero qué iba a agarrar este sistema? ¿Qué iba a agarrar? Su supremacía. Por eso vemos aquí, cuando se formó o nació el cuerno pequeño. ¿Qué nos decía la escuela sabática? 313 después de Cristo. Cuando la escuela sabática nos decía, cuando se formó el hombre de pecado, cuando nació el hombre de pecado, 303. ¿Qué iba a ocurrir en el 538? Iba a tener la supremacía. ¿Y por cuánto tiempo iba a tener la supremacía? ¿Qué decía la Biblia? 1260 días o 1260 años. ¿Cuándo es que iba a tener esa supremacía rota? 1798 después de Cristo. ¿Qué iba a sufrir una vez que tuviera esa supremacía rota? Iba a tener una herida de muerte. ¿Y qué se estaría cumpliendo en 1798? El tiempo. Pregúntanos, nosotros estamos viviendo en el día. Ya estamos por ver venir en gloria y majestad a nuestro divino Salvador. Así que, ¿qué necesitamos hacer, hermanos? ¿Qué decía Primera de Tesalonicenses, capítulo 5,
versículo del 1. Vamos a repetir para ver el tiempo en el que estamos, para ir finalizando. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 1. La palabra de Dios dice: pero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer que da a luz, y no escaparán. ¿Ven ustedes que hay dos tipos de cristianos? ¿Dos tipos de adventistas? ¿Cómo está un tipo de adventismo? Despierto. Mientras que el otro tipo de adventismo, ¿cómo está? Está dormido, está muerto espiritual. Mientras unos se están preparando porque están mirando los tiempos y las sazones, otros están dormidos. Están como si nada estuviera pasando. Sigue diciendo la Biblia que van a estar predicando unos y que van a estar predicando otros. Versículo 3, ¿qué dice? Que cuando digan paz y seguridad, ¿qué van a estar predicando unos? Paz, seguridad, mucho amor, mucha misericordia, mucha prosperidad. Y van a estar anunciando de los eventos que están por ocurrir, de los eventos que están por suceder ahora que están cerca de que se suelten los vientos. Un adventismo va a estar dando la voz de alarma, mientras que otros van a estar solamente con su paz y su seguridad. Es más, actualmente tenemos el testimonio más reciente. El adventismo ahorita está centrado en un mundial de fútbol. Mientras que el otro adventismo no tiene tiempo para espaciarse en cosas del mundo. Porque el Señor Jesús dijo: vosotros no sois del mundo. Vosotros sois de un reino celestial, no de las cosas terrenales. Hay un grupo de adventismo que está preparándose para la venida del Señor. Sigue diciendo la palabra de Dios: mas vosotros, hermanos, versículo 4, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche, no somos de las tinieblas. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor va a tener a unos hijos de luz y no de las tinieblas. A unos hijos que se estarán preparando, pero a la misma vez van a estar ayudando a otros para que se preparen. Sigue diciendo el Señor, versículo 6, por tanto, aquí está la invitación del Señor: no durmamos. ¿Saben ustedes que cuando llega la noche y la noche está avanzada y a veces nos sentimos cansados? Ayer estábamos platicando con el pastor Hammer. Estábamos aquí sentados. Eran como las 4 de la tarde. Y nosotros venimos de 2 días viajando. Y el hermano Hammer, cuando me estaba hablando, miraba que yo casi ya cerraba los ojos. Y el hermano Hammer me dice: hermano, vaya a descansar, por no decirme se está durmiendo. Vaya a descansar, me dice el pastor Hammer.
saben que la noche ya es avanzada. El Señor está por venir. Amén. Pero lo menos que podemos decirle al hermano ahorita es, váyase a descansar. Eso es lo menos que podemos hacer ahorita. Ahorita lo más que tenemos que hacer es, hermano mío, no te duermas, avanza. Aunque ya miremos que estén por cerrarse los ojos del hermano, sacudámoslo, hablemoslo. Es más, pongámosle ese gallo que canta a las 3 de la mañana ahí en la oreja para que lo despierte. No dejemos que se duerma. Busquémosle, hablemosle, llamémosle, animémosle y digámosle, hermano mío, no duermas. Cristo está a las puertas. Cristo está por venir. Y no seas como esas vírgenes que se quedaron durmiendo. Velemos y esperemos, porque la gloria de Jehová está por manifestarse. Amén. Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Hermanos míos, yo sé que están cansados, yo sé que están perdiendo a sus familiares. Hermanos míos, yo sé que ha habido división en la iglesia. Pero no te duermas. No es el momento para dormirse. Es el momento de agarrar fuerzas de donde haya para seguir con los ojos abiertos y seguir despiertos. Y Dios mira que su iglesia está por dormirse, pero no se dormirá. Amén. Porque el Espíritu Santo los despertará. Amén. Aunque estén por dormirse, los va a reanimar y les va a decir, avancen. ¿Saben por qué? Porque no hicimos un compromiso con el hombre. El compromiso lo hicimos con Dios. A pesar de que se nos ha dicho, en el momento de esta apostasía omega, se nos ha dicho, muchas estrellas que hemos admirado se apagarán. Amén. Pero luego también nos dice, en la noche es cuando se miran las estrellas que en el día no se pueden ver. En la hora de más oscuridad, el Señor tiene a sus obreros Amén. que se unirán al mensaje del tercer ángel, que no están dormidos, que a pesar de que están por perder las fuerzas, el Señor los reanima. Amén. Y en la hora de suprema oscuridad y necesidad, el Señor los levanta. Y salen a resplandecer como las estrellas en el firmamento. Por eso el apóstol Pablo sigue diciendo, versículo 7, porque los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, vestidos de ¿qué dice el Señor? De la coraza de la fe y amor y de la esperanza de salvación como un yelmo. Y aquí vuelve a reafirmarnos el Señor, porque no nos ha puesto Dios. ¿Quién es el que nos colocó, hermanos? Dios, no el hombre. Es Dios el que te ha colocado en este tiempo, en esta generación, para esta obra. Amén. Es Dios, hermano Hammer, quien nos ha puesto. Amén. Es Dios, mi hermano, quien te ha puesto. Es Dios, su compañero con el que llegó, el que lo ha puesto. No es el hombre, es Dios. Y nosotros no hemos hecho un compromiso con el hombre. Hemos hecho un compromiso con el alto y sublime, nuestro Dios eterno. Por eso, leamos quién es el que nos ha puesto. Dice el versículo 9,
Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que ¿qué? Que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Ya sea que ¿qué? Que estemos vivos, o ya sea que el Señor nos mande al descanso, estemos juntamente con Él. Pero ¿quién es el que nos puso? Dios. ¿Para gloria de quién? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahí tenemos el ejemplo más claro. ¿A quién seguía Jesús? A Dios su Padre. ¿A quién obedecía Jesús? A Dios su Padre. ¿A quién exaltaba Jesús? A Dios su Padre. ¿Y por quién? ¿Y con quién hizo ese compromiso y ese pacto? ¿Con el hombre o con Dios? Con Dios. Y la Biblia nos dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 que fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. ¿Qué va a ser el movimiento del mensaje del tercer ángel? Va a seguir los pasos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la invitación que nos hace, apreciados hermanos, el Señor en esta noche. Que lo miremos a Él, que lo contemplemos a Él. Porque Él tiene su remanente. Aquí estamos a, ¿qué? 30, 40 minutos apartados del primer pueblito. 40 minutos. Y aquí en este lugarcito, Dios tiene un remanente. Aquí el Señor escogió este lugar para darles el mensaje. El compromiso lo hiciste conmigo, no con el hombre. Yo soy el que te llamé. O como dice el apóstol Pablo y la mensajera del Señor, yo sé en quién he creído. Que nadie tome tu corona, hermano. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a darle gracias a Dios. Mañana, si Dios lo permite, continuamos con la segunda parte de este mensaje. Vamos a ponernos de rodillas. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Nos ponemos de rodillas, Señor, ante tu trono y tu majestad. Aquí hay hermanos adultos y aún hay niños que están escuchando tu mensaje. Tú sabes, mi Dios, si es que para esta hora ellos fueron llamados. Pero sabemos, Señor, que cada uno de los que estamos aquí avanzaremos por fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y avanzamos por fe porque es parte del mensaje del tercer ángel. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por eso, Señor, ayúdanos. Si estamos por dormir, no permitas que eso ocurra. Sacúdenos, despiértanos y dinos, avanza, hijo mío. Te ruego y te suplico, Señor, por nuestros hermanos que vienen en camino, que tú toques sus corazones para que los que todavía están indecisos puedan llegar la próxima semana. Y los que ya están decididos, Señor, quites todo estorbo que se pueda presentar durante este tiempo para que ellos lleguen con bien y juntos, Señor, bajo este movimiento, seamos este remanente que tú has llamado con este propósito.
De igual manera, Señor, ayúdanos a nosotros para seguirnos preparando para este congreso. Quédate pues con nosotros, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos que están aquí, desde el más adulto hasta el más pequeñito. Y de acuerdo a tu voluntad, contesta sus peticiones que ellos en estos momentos te estén entregando sobre sus manos. Así pues, mi Dios, sé con mis hermanos también que están en diferentes partes del mundo, tanto aquellos conocidos como aquellos que todavía no han salido a la luz, pero que ahí los tienes, así como ese remanente que estaba en ese tiempo junto a Elías. Sé con ellos, Señor, y dales esa doble porción de tu Espíritu Santo, porque eso es lo que necesitamos para este tiempo. Todo esto, Señor mi Dios, te lo vamos a pedir y te lo vamos a suplicar en el precioso y bendito nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tu iglesia dice, amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias a los hermanos que a través de las redes sociales nos han estado escuchando. Que el Señor les bendiga, que tengan una excelente noche y mañana con la ayuda del Señor nos estaremos nuevamente encontrando a través de las redes sociales otra vez para seguir estudiando esta maravillosa aventura a través de la palabra de Dios, los escritos de nuestros pioneros y de la profeta del Señor. El Señor nos bendiga, hermanos. Feliz Santo Sábado para todos.